Somos del tema de Presidentes del Ecuador, integrados por Yanina Alcíbar, Génesis Alvarado, Evelyn Alvarado, Jennifer Moncayo y mi persona Elizabeth Rodríguez. Bueno, vamos a comenzar con la actividad de inicio. A lo largo de la historia del Ecuador han existido diferentes personajes que han estado a cargo de este. Esto es, desde Juan José Flores hasta Guillermo Lasso. Bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre los presidentes del Ecuador desde su primer mandatario hasta la actualidad. Primero tenemos dos preguntas que queremos exponer hacia nuestros compañeros. A ver, ¿a quién considera usted que ha sido el mejor presidente de la historia ecuatoriana y por qué? ¿Por qué? Dígame un nombre de quién cree usted que sea el mejor presidente. A ver, niña Evelyn Alvarado, dígame usted por qué cree o cuál es para usted su mejor presidente. Respecto a lo que yo he presenciado, pues considero que Rafael Correa, ¿Por qué? porque implementó lo que es la educación, el Ministerio de Salud Pública, el bono hacia las mujeres. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una apreciación de mejor presidente en el tema presidencial? Bueno, sigamos. Nuestra segunda pregunta es, ¿a quién considera usted que no ha sido, no ha ejercido de mejor manera su mandato en la presidencia del país y por qué? A ver, niña Jennifer Moncayo, dígame usted por qué cree o cuál es el presidente que no ha hecho bien su trabajo. Yo considero que Yamil Maguad ¿Por no qué? ha sido, porque gracias a él, mejor dicho, no gracias a él, perdimos bastante territorio ecuatoriano, el cual ya teníamos la guerra ganada y él se vendió prácticamente así desde mi punto de vista. Muy bien. También tenemos por parte de Yamil Maguad en mi apreciación con el tema de la feria bancaria de la dolarización. Bueno, este es un pequeño debate que se va a hacer entre el curso para observar las apreciaciones de cada uno de los participantes. Sigamos. Como segundo punto tenemos la línea de tiempo que será ejercida para conocer un poquito más de los presidentes de nuestro país. A continuación, mi compañera Jennifer Moncayo. Ya, entre los presidentes tenemos el primero que todos conocemos, el general Juan José Flores, que nació el 19 de junio de 1800 en Puerto Cabello, nacionalidad venezolana, y murió el 1 de octubre en 1864 en la isla Puná, en Ecuador. Su periodo tuvo 3 periodos. El primer mandato como presidente del Ecuador fue el 13 de mayo de 1830 hasta el 10 de septiembre de 1834. El segundo periodo ya fue después de Vicente Rocafuerte, que fue el segundo presidente ecuatoriano. Su segundo periodo fue como presidente el 31 de enero de 1839 hasta el 15 de enero de 1843. Y su tercer periodo, y que fue el último después del segundo, en ese mismo, se puede decir, lapso, fue del 31 de marzo de 1843 hasta el 18 de junio de 1845. En el primer mandato, creo que fue su obra más relevante, ya que fue la incorporación de las Islas Galápagos al territorio ecuatoriano. El segundo mandato pasó de mantener la herencia administrativa de Vicente Rocafuerte a retomar la conducta que caracterizó su primer gobierno, al punto de fracasar nuevamente en su incursión sobre el pasto. El tercer mandato propuso que la presidencia durase 8 años y pudiera ser reelegido pasado un periodo, que el Congreso se reunirá cada 4 años. Los diputados durasen 8 meses y durasen 12 años los senadores, propuesta que fue aprobada.
También una nueva constitución denominada la Carta de la Esclavitud. El segundo presidente fue Vicente Rocafuerte, el doctor Vicente Rocafuerte, de nacionalidad ecuatoriana. Él fue el segundo presidente. Nació en mayo de 1783 en Guayaquil y murió en mayo de 1847 en Lima, Perú. El hecho más relevante de este presidente fue uno de los principales hechos de mayor relevancia durante su segundo mandato, fue la creación de la segunda constitución ecuatoriana en 1835 como reemplazo de la Carta Magna de 1830. El tercer presidente de la historia del Ecuador fue el primero tras la caída del florencianismo, que fue Vicente Ramón Roca. Nació el septiembre de 1792 en Guayaquil y murió en febrero de 1858 en Guayaquil, Ecuador, dándose en superar la crisis vivida en la administración anterior. También hubo un hecho muy relevante que fue que independizó Guayaquil en la presidencia a cargo. El cuarto presidente, Diego Noboa. Nació en abril de 1789 en Guayaquil y murió en noviembre de 1870 en Guayaquil. Su periodo fue desde el 10 de junio de 1850 hasta el 13 de septiembre de 1851. Hechos importantes. Desterró del Ecuador a los rosquistas, entre ellos el expresidente Roca y el general Elizalde. Destituyó a los militares rosquistas para sustituirlos por los floreanos. Se esparcieron rumores de querer revivir el floreanismo y a su vez Flores se encontraba pensionado y apoyado por el gobierno peruano para invadir Ecuador. Diego Noboa es destituido de su puesto por José María Urbina con ayuda del general Francisco Robles García con el pretexto de haber puesto en riesgo la integridad de la nación ecuatoriana. General José María Urbina fue el quinto presidente del Ecuador. Nació en marzo de 1808 en Quito y murió en septiembre de 1891 en Guayaquil. Su periodo fue del 13 de septiembre de 1851 al 15 de octubre de 1856. El hecho más relevante que se ocurrió en este mandato le dio énfasis a la promoción de educación primaria, secundaria y universitaria. También mejoró el comercio exterior para el cacao costeño y el austro de la sierra. Suprimió aranceles de exportación. José María Urbina formó un ejército nacional del negro denominado los Tauras. Fue pionero en la abolición de la esclavitud. Finalmente influenció para que Francisco Robles alcanzara la presidencia seguido de él con fines de mantener el marxismo. General Francisco Robles fue el sexto presidente oficial del Ecuador. Nació en mayo de 1811 en Guayaquil y murió en marzo de 1893 en Guayaquil. Periodo del 16 de octubre de 1856 al 31 de agosto de 1859. El hecho más relevante, hubo una ligera mejora en la exportación de cacao e ingresos aduaneros. Además, mantuvo el fomento de la educación primaria. Francisco Robles dispuso a fiscales y abogados pobres de defender de forma gratuita al indio del interior. El doctor Gabriel García Moreno. Nació en diciembre de 1821 y murió en agosto de 1875. Su periodo fue desde el 10 de enero de 1861 al 30 de agosto de 1865. Entre las obras más importantes del doctor Gabriel García Moreno, fue uno de los primeros que fue el cambio de la bandera impuesta en la época marxista, que en ese entonces era celeste y blanca, por una tricolor de amarillo, azul y rojo de la Gran Colombia. Después consolidó la democracia en elecciones presidenciales, dividió el Ecuador por provincias para una mejora en aspectos económicos, administrativos, judiciales y educacionales. Seguidamente cambió el modelo económico, disminuyó gastos burocráticos y militares para impulsar obras y educación. Creó también carreteras que unían la capital con diversas zonas principales del Ecuador. En aquel entonces, finalmente modernizó y civilizó de manera drástica al país con un impulso y mejora de la educación.
Aparte tuvo de su segundo mandato, ya que este presidente tuvo 3 mandatos, su segundo mandato, debido a su brevedad y al caos en el que se vio envuelto, en esta transición presidencial no hubo hechos de mayor importancia. Y su tercer mandato, Gabriel García Moreno expidió la denominada Carta Negra. También estableció la primera oficina de estadísticas del país, donde se recopiló datos demográficos y números de habitantes. Construyó el ferrocarril de Yaguachi. También mueren manos opositores cuando ingresaba al palacio de Carondelet, mismo que lo atacaron con machetes y armas de fuego. Se sospecha que el presidente, a pesar de portar un revólver, no tomó acciones debido a su fe religiosa. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el octavo presidente, que fue Jerónimo Carrión. Jerónimo Carrión. Nació en julio de 1804 en Caramanga y murió en mayo de 1873 en Quito, Ecuador. Su periodo fue desde el 7 de septiembre de 1865 al 6 de noviembre de 1867. Entre los hechos más relevantes en su mandato, mantuvo los proyectos y obras iniciados por García Moreno, especialmente relacionados con la educación y el arte. Fundó los colegios Pedro Carbo de Guaranda, Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y el Conservatorio de la Música de Guayaquil. Durante su presidencia ocurrió el combate naval de Jambelí. Finalmente, la acción llevó a Carrión a la renuncia del mandato del presidente, ya que fue reorganización de su gabinete presidencial por el cambio de organización. Doctor Javier Espinosa nació en diciembre de 1815 en Quito y murió en septiembre de 1870. Su periodo fue desde el 20 de enero de 1868 al 16 de enero de 1869. Entre los hechos más importantes tenemos el terremoto de Ibarra el 16 de agosto de 1869, el cual quedó devastada la ciudad y sus alrededores, así como también se perdieron incontables vidas. En vista de la crisis ocurrida, el presidente designó a García Moreno como jefe civil y militar de Imbabura, designándole así la labor de redimir dicha ciudad y sus alrededores, labor que llevó a cabo de manera excepcional. Por último, encontramos el golpe de Estado que realizó García Moreno por su partido conservador contra el Partido Liberal de Francisco Javier Aguirre, urbanista, misma que se llevó a cabo al finalizar el periodo presidencial de Javier Espinosa, el cual mostró imparcialidad. A continuación, mi compañera. Mi compañera Yanina Alcibar va a seguir con los siguientes presidentes del Ecuador. A continuación con el presidente Antonio Borreno. Él fue vicepresidente del primer mandato de García Moreno. Sin embargo, él renunció al puesto porque él consideraba que su candidatura fue apoyada por García Moreno. Ascendió a la presidencia por un periodo muy breve del 9 de diciembre de 1875 al 18 de diciembre de 1876. No obstante, él dejó una gran cantidad de cambios, dejando a un lado lo conservador, proponiendo ideas hacia lo liberal. Su presidencia acaba con un golpe de Estado del general Ignacio de Ventimilla, al ser proclamado jefe supremo de Guayaquil y derrotar a la Guardia Constitucionalista de Borreno. Hechos importantes que él hizo: primero, hubo libertad de prensa, del mismo modo que respetó a las garantías ciudadanas, honradez y aplicación del trabajo. En el ámbito educativo mejoró la calidad de la enseñanza en las escuelas rurales. También cerró el funcionamiento de la Escuela Politécnica Nacional en 1976 debido a razones politécnicas del momento. Y finalmente también dividió al Ecuador entre constitucionalista y convencionalista. Otro presidente fue Ignacio de Ventimilla, también llamado como Mario Ignacio Francisco Tomás.
Fue Ventimilla quien comenzó la conspiración contra el gobierno de Borreno, misma que acabó en una revolución, la cual termina con la proclamación de Ventimilla como jefe supremo. Él nació el 31 de julio de 1826 en Quito, en la Gran Colombia, y murió el 19 de julio de 1908 a la edad de 79 años. Los inicios de Ignacio Ventimilla se puede decir que él nunca llevó una vida política como tal, sino más bien una vida militar, la misma en la cual se destacó ascendiendo rangos, recibiendo puestos tales como uno, capitán en el gobierno de Diego Noboa, como guardaespaldas de García Moreno, como comandante del regimiento de Lanceros, también como jefe de artillería de Quito, el Ministerio de Guerra y Marina de la presidencia de Jerónimo de Carrión. Un hecho importante que él hizo, uno fue que realizó obras políticas como la construcción de la vía ferrocarril hasta el puente de Chimbo, el Teatro Nacional Sucre y el restablecimiento de la Universidad Central. También hubo avances culturales, geográficos, así como también la botánica. Otro presidente fue José María Palacio Camaño. Él nació el 5 de octubre de 1837 en Guayaquil, Ecuador, y murió el 31 de diciembre de 1900 en Sevilla, España, a la edad de 63 años. A él se lo consideró uno de los mejores presidentes de su época. En su despedida presidencial fue condecorado con un cortejo de honor de más de 500 personas políticas. La presidencia de este duró un periodo completo. Dicho periodo inició el 15 de octubre de 1883 y finalizó el 30 de junio de 1888. Su presidencia se hizo destacar de las demás hasta la fecha por dos hechos específicos. Uno era la ceremonia de juramento al momento de dar su discurso de posición, ya que en este no realizó ninguna clase de promesa, ni delimitó programas de acción, sino más bien él lo que hizo fue expresar aspiraciones como presidente, donde transmitió un corazón sano y conciencia recta, sin buscar dañar a nadie y conservar la paz. Y el otro hecho importante que hizo fue que él se acercaba de manera personal a diversas provincias para conocer las necesidades de cada sector y palpar la realidad con sus propios ojos. Él realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, en su ciudad natal, Guayaquil. Luego de esto, él se trasladó a Quito, donde se especializó en jurisprudencia y finalmente se graduó como abogado. Los hechos importantes que realizó en su mandato fue la emisión de la moneda nacional, llamado Sucre, en su primer año de mandato, así como también promovió lo que es el avance en la educación y en las obras públicas, a través de la creación de escuelas en todo el Ecuador, incluyendo Galápagos. También él reapertura lo que es la escuela militar, se mejoró la Biblioteca Nacional, el Jardín Botánico, la Escuela de Agronomía y el Observatorio Astronómico. Otro presidente del cual les voy a mencionar es Antonio Flores Gijón. Él nace un 23 de octubre de 1833 en Quito y muere un 30 de agosto de 1915 en Ginebra, a la edad de 81 años de edad. Él ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de junio de 1888 hasta el 30 de junio de 1892. A pesar de él haber cumplido solo 4 años de mandato del país, como la Constitución lo estipula, él intentó renunciar al cargo como presidente en más de 2 ocasiones, siendo las 2 rechazadas por el Congreso. Los inicios de Antonio Flores Gijón, durante el primer mandato de su padre, recibió la educación inicial en el Palacio de Carondelet. Luego pasó a la Tacunga, en la escuela de Simón Rodríguez, para sus 11 años ser enviado a Francia por 1 año, en donde aprendió francés debido a la revolución del 6 de marzo
de 1845. Por ello tuvo que regresar por cuestiones económicas. Pasó a vivir un tiempo en Santiago de Chile y luego de casi una década se dirigió a Perú a estudiar leyes. Los hechos importantes que él realizó fue que sustituyó el diezmo por un impuesto predial y un impuesto de exportación de cacao. Y también gracias al apoyo de los exportadores guayaquileños, el Ecuador participó con 100 metros cuadrados en lo que es la Exposición Universal de París en el año 1809. También él renegoció la deuda externa, pasando de 2.246 libras esterlinas a 750.000 libras al 4.5% de interés y se pagaba con un 10% de descuento hacia los derechos de aduaneros. Por otro lado, un presidente también del Ecuador fue Luis Cordero Crespo, el cual nació un 6 de abril de 1836 en Delec y murió el 30 de enero de 1912 en Cuenca, a la edad de 78 años de edad. Fue el presidente 14º de la historia de la República del Ecuador, así como también el último de la época progresista, iniciada con Antonio Borreno y Cortázar. La presidencia de él inició puesto que ganó su adversario Camilo Ponce con más de 10.000 votos, iniciando así su periodo como presidente de la República del Ecuador el 1 de julio de 1892 hasta el 16 de abril de 1895. Los hechos importantes que él realizó su mandato, al igual que todos los presidentes, Luis consideró impulsó la educación y la enseñanza a través de la creación de nuevas escuelas para niños y jóvenes de bajos recursos. También resolvió problemas fiscales de las presidencias anteriores. Cantonizó personalmente al pueblo de Chone en Manabí en 1894. Hizo Ecuador partícipe de la Exposición Mundial Colombiana de Chicago, mostrando fotografías del Ecuador, mismas que quedaron plasmadas en el libro El Ecuador en Chicago. Otro presidente fue Eloy Alfaro Delgado. Él nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi y murió el 28 de enero de 1912 en Quito, Ecuador, a sus 69 años de edad. Él fue el 15º presidente de la historia de la República del Ecuador, así como también el que inició otra época de la historia ecuatoriana denominada como la Revolución Liberal. Él tuvo el cargo de presidente en 2 ocasiones, mismas en las que se posicionó mediante golpe de Estado. Sus periodos de mandato fueron el 23 de agosto de 1895 hasta el 31 de agosto de 1901 y luego el 16 de enero de 1906 hasta el 12 de agosto de 1911. Las acciones o ideales que él tenía como presidente causaban una doble reacción en los ecuatorianos. Muchos lo admiraban y respetaban sus acciones liberales, aunque del mismo modo había muchos opositores que discreparon con sus ideales y planes de acción. Él se crió y recibió educación primaria en su ciudad natal, para después ayudar a su padre en negocios de la esclavitud. No fue hasta sus 22 años de edad que se unió a las filas liberales contra García Moreno. Derrotado y perseguido, buscó asilo en Panamá, en donde se hizo de fortuna y contrajo matrimonio con Ana Parades, misma que le brindó apoyo e impulsó al gran liberal. El legado que él dejó es que cambió soberanamente la historia ecuatoriana hasta la fecha, especialmente a nivel cultural, a tal grado que muchas instituciones educativas, parques, calles, portan su nombre. Además, construyó estatuas, monumentos y murales de él. Los hechos importantes que él realizó fue que durante su primer periodo de gobierno, realizó un sinnúmero de obras sociales, educativas y económicas.
Él luchó para establecer el laicismo, la cual fue consolidada durante su segundo periodo de mandato entre 1906 y 1911. Abolió la pena de muerte, con ello estableció la igualdad entre los ciudadanos ante la ley. Exoneró a los indígenas del pago de la contribución territorial y del trabajo subsidiado. Impulsó la libertad religiosa y de culto, aplacando a la Iglesia Católica. Por otro lado tenemos a Leonidas Plaza Gutiérrez, el cual nace el 18 de abril de 1865 en Chara y murió el 17 de enero de 1932. También estuvo al mandato del país como presidente en 2 ocasiones. Los primeros años de vida de Leonidas Plaza Gutiérrez, ni donde a quien le impartió educación inicial, por lo que hablemos desde dónde comienza la vida militar de Leonidas. Él, a sus 18, se encontraba viviendo en Chicha y por azar del destino pasó a Eloy Alfaro, quien iba camino a Bahía de Caracas y lo reclutó para su milicia revolucionaria, siendo esta forma en la que la vida militar iniciaría. Él participó en la campaña de restauración, así como también en la toma de Guayaquil, el 9 de julio de 1883. Tras su ingreso, él participó en el combate de los baños de Cerro Salado y también en el combate de Puerto Elisa con el vapor de guerra Huacho. Como hecho importante, él continuó con actividades iniciadas por Alfaro, como el ferrocarril. Además, él creó la ley de matrimonio y de divorcio, como también la ley de culto. Asimismo, apoyó culturalmente con el Parque Bolívar, el Liceo Fernández, Madrid, en Guayaquil, la Casa de Artes y Oficios y los Gobiernos. También fundó en Ambato institutos de agronomía. Lizardo García fue otro presidente del Ecuador. Él se diferencia de la gran mayoría de sus antecesores por el simple hecho de que él no tuvo una vida militar muy marcada. Se dedicó principalmente al comercio, administración y contabilidad. A pesar de haber sido un buen candidato para haber administrado los recursos del Estado, su presidencia duró menos de un año. Esta va desde el 1 de septiembre de 1905 al 16 de enero de 1906. Su corta presencia se debió al golpe de estado de Eloy Alfaro, el cual no pudo ganar gracias al reconocimiento y apoyo que tenía. Ay, Dios. Él inició a sus 12 años de edad sus prácticas de trabajo en un almacén de Albarro. Para sus 19 años, afiliarse a la Cámara de Comercio de Guayaquil, que recién era fundada. Dedicó 15 años a la administración y contabilidad de la Casa Luzagarra. Hecho importante, el primero, afianzar la paz a través del respeto a los derechos políticos, reorganizar la Hacienda Nacional y, por último, impulsar a la agricultura y el comercio. Emilio Estrada fue el 18º presidente del Ecuador. Él fue hijo de Nicolás Estrada, el cual fue un funcionario menor del gobierno del general José María Urbina y Viteri. Debido a la amistad que tuvo con el general Urbina y su esposa Teresa, ambos fueron padrinos del bautismo. Eloy Alfaro ofrece apoyar su candidatura como presidente del Ecuador. Sin embargo, Estrada rechazó dicha propuesta debido a complicaciones de salud. A pesar de ello, dichas complicaciones no lo detuvieron para ejercer el cargo en la gobernación del Guayas con el Partido Liberal Radical. Los inicios de Emilio Estrada fue que estuvo partida desde el combate contra Ignacio Ventimilla junto a Eloy Alfaro. Estuvo presente en la batalla de Mazapixe en junio de 1883 y también en las guerrillas contra Palacio de Camaño como parte del grupo motonero de los Chapulos. Un hecho importante que él tuvo fue que inició la exploración petrolífera de Santa Elena y la creación del cantón Pedro Moncayo en Pichincha.
Otro presidente fue Alfredo Baquerizo Moreno, el 19º presidente del Ecuador. Él nace un 28 de septiembre de 1859 en Guayaquil y muere un 20 de marzo de 1951 en Nueva York, a la edad de 91 años. Inició su época como presidente haciendo hechos importantes, como uno, abolió lo que es la presión por deudas que llevó al despoje del concertaje, firmó el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez, aumentó el presupuesto para la educación, pagó las cuotas de la deuda externa, visitó la isla Galápagos y fundó Puerto Chico, actual Puerto Baquerizo Moreno. Hubo un auge de cacao que a finales de su mandato decayó debido a la plaga monilla, entre muchas otras cosas más. De otro presidente que puedo acotar fue de José Luis Tamayo, 20º presidente del Ecuador. Nace un 29 de julio de 1858 en Sanduy y muere un 7 de julio de 1947 en Guayaquil. ¿Qué hizo en su presidencia? Él ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador y tuvo otros cargos políticos además de la presidencia, como secretario de la Cámara de Comercio, diputado de Esmeraldas y presidente del Senado por el Partido Liberal. Se sabe también que realizó estudios académicos en el Colegio de San Vicente en Guayaquil y que se tituló como abogado para el año 1883. Los hechos importantes de su mandato fue que él estuvo presente en la masacre de obreros el 15 de noviembre de 1922 y la represión a los indios suplegados en la hacienda del Leite el 13 de noviembre. Se crearon más bancos y más periódicos, fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana y también mejoró el sistema educativo con la ayuda de profesores alemanes. A continuación, mi compañera. Gonzalo Córdoba. Gonzalo Compras Fernando nació el 15 de julio del 1863 en Cuenca y murió el 13 de abril del 1828. Aquel presidente ocupó el cargo el día 1 de septiembre del 1924. Uno de sus hechos importantes sobre su mandato fue que 7 kilos de línea ferrera se construyeron debido al desborde de Chachán. El silencio de la prensa opositora también ocupó lo que fue la moneda y la devolvió a una emisión de sus billetes sin repuesto. Él lo publicó que consiguió brindar un agua potable en Ibarra, ya que creó una carretera loja en Puerto Viejo. El siguiente presidente fue Isidro Ayora. Aquel presidente nació el 31 de agosto y murió a sus 98 años de edad. Este presidente ocupó el cargo el 1 de abril del 1926 hasta el 24 de agosto del 1931. Uno de sus hechos importantes fue que enseñó la obstetricia en la Universidad Central del Ecuador. También hizo clínicas quirúrgicas a través de una clínica Ayora. Se restringió la libertad de la prensa, clausuró definitivamente lo que fue el guante en lo que es la ciudad de Guayaquil, temporalmente el día en lo que fue en la ciudad de Quito. Otro de nuestros presidentes fue Juan de Dios Martínez Mora. Estuvo a cargo del país como presidente de la República tras aproximadamente un año después del doctor Isidro Ayora, ya que hubieron diversos cargos durante ese año de diferencia. Su mandato inició el 5 de diciembre de 1932 hasta el 20 de agosto de 1933. Una de sus obras fueron que el avance de la agencia Vaporaje entre Guayaquil y Durán, la administración de ramos en la lotería de la beneficencia. Uno de sus hechos importantes fue que el periódico con exportaciones más bajas desde el 1878 hasta 4,2 millones de dólares. Se detuvo lo que fue la guerra entre Colombia y Perú en territorio ecuatoriano con un anuncio que no fue oficialmente en Ecuador. El siguiente presidente fue José María Velasco Ibarra. Este presidente obtuvo lo que fue 5 mandatos. Su primer mandato fue que presentó un plan de gobierno que contaba con una garantía de libertad pública. El segundo mandato dirigió lo que fue la rebelión popular en Guayaquil contra Carlos Alberto Arroyo en lo que fue en el Río de Albeiro. En su tercer mandato, él dirigió lo que fue, se concretó el primer plan vial
unificó lo que es el cambio de la desvalorización del Sucre y durante su quinto mandato mejoró lo que fue las condiciones de la vida de los campesinos, la devaluación del Sucre del 20,2 al 25 del dólar. La etapa dictatorial velasquista, golpes del Estado en parte de los millones. Aurelio Mosquera Narváez. El doctor Aurelio Mosquera Narváez nació el 2 de julio de diciembre hasta el 17 de noviembre de 1939. Uno de sus hechos importantes fue que a través de la ayuda del ejército ecuatoriano logró disolver la Asamblea Nacional. Llegó una presidencia de mano dura a lo que fue la gestión de lo popular organizada en un poder ejecutivo. Carlos Arroyo del Río. Él nació el 17 de noviembre de 1939 y falleció el 11 de noviembre de 1939. Uno de sus hechos importantes fue que en Ecuador pierde lo que es el kilómetro cuadrado del territorio con el protocolo Río de Janeiro, que fue el 29 de enero de 1942. Debido a esta presentación, nace lo que es la Alianza Democrática Ecuatoriana también. Mariano Suárez Ventimilla, tras la renuncia de Carlos Mancheno Cajas, la persona en posición de vicepresidente de la República asumió lo que es el poder mandato. Uno de sus hechos importantes fue que debido a la brevedad de su periodo presidencial, no realizó lo que fueron hechos importantes, ya que no obtuvo tantos años en la presidencia. Carlos Julio Arosemena Astuala, su periodo fue corto, siendo aproximadamente lo que fue un año, iniciando el 17 de septiembre de 1947 y la cual terminó el 1 de septiembre de 1948. Uno de sus hechos importantes fue que se rompió las relaciones de la Unión Soviética para luego suscribir lo que era la Carta de la Organización, ya que eran en los estados sudamericanos. Inició también lo que fue la primera Confederación Ecuatoriana sobre la Gran Colombia y finalizó con el documento de la Carta de Quito. Se decretó que la ley del régimen monetario, la cual colocó el Banco Central bajo la dirección de la Junta Monetaria al fin de diseñar lo que era la credibilidad y la dolarización. Por último, tenemos a Galo Plazo Lazo, que uno de sus hechos importantes fue que el primer lugar fue en la Carta de la Organización de las Naciones de Estados Unidos. También es sector económico en el área ganadería y en la producción de arroz, cacao, café, algodón, petróleo. También se posicionó como una gran exportación en el banano. En su periodo ocurrió el terreno del Ambato con 8.000 muertes aproximadamente resultó en esta causa, que fue lo que ocasionó un terremoto. El doctor Camilo Ponce Enrique nació el 31 de enero de 1912 y falleció el 30 de septiembre de 1976. Cogió el cargo como presidente desde el 1 de septiembre de 1956 hasta el 1 de septiembre de 1960. Uno de estos hechos importantes es, a nivel militar, logró dotar las Fuerzas Armadas de edificios, bases y equipos. También contribuyó de sobremanera a las obras viales, puentes, túneles, telecomunicaciones y puertos. El doctor Carlos Julio Arosemena Monroy nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888 y falleció ahí mismo el 20 de febrero de 1952. Uno de los hechos importantes fue que promulgó el 13 de marzo de 1948 la Ley de Régimen Monetario Sustitutiva de la Orgánica del Banco Central. Esta ley puso al Banco Central bajo la dirección de la Junta Monetaria con el fin de diseñar normas creditarias y monetarias. También dispuso que la producción nacional respalde la moneda y que las reservas de oro sirvan para determinar la paridad internacional del Sucre. Clemente Yerobi Indaburu nació en Barcelona en el año 1904 y tomó el periodo como presidente el 30 de marzo de 1966 hasta el 16 de noviembre de 1966. Uno de los hechos importantes en su mandato fue que amplió las redes telefónicas de Guayaquil y Quito y además estableció dichos servicios en Baños, en Chona, en Machala, en Loja, en Bahía de Caracas, Ambato y otras ciudades. En el campo educativo se crearon 31 colegios, el plan alfabetizador
dio matrícula a más de 120.000 alumnos y más de 10.000 artesanos que recibieron cursos de capacitación y entrenamientos en ramas como la automotriz, electrónica, radiotécnica, orfebrería y sastrería. El doctor Otro Semena Gómez nació en Guayaquil el 19 de julio de 1925 y falleció el 20 de abril de 1984. Ascendió al cargo de presidencia en noviembre de 1966 hasta el 31 de agosto de 1968. Uno de esos hechos importantes fue que creó el Ministerio de Salud Pública, también construyó y terminó el puente de la Unidad Nacional o el puente de Río Guayas, también amplió y terminó las obras portuarias de Manta y dio la rehabilitación de Ferrocarril Quito-Guayaquil. El abogado Jaime Roldós Aguilera nació el 5 de noviembre de 1940 y murió el 24 de mayo de 1981. Ascendió a su mandato el 10 de agosto de 1979 y la mantuvo hasta el 24 de mayo de 1981, el cual fue el día de su muerte. Uno de los hechos importantes en su mandato fue que redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, también dobló el monte del salario mínimo y a su vez ejecutó la construcción de vías, comunicación y puentes. También implementó el programa de desayuno escolar, impulsó el desarrollo de obras hidroeléctricas y realizó la dotación de viviendas. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea nació el 26 de junio de 1939 en Chambo, Chimborazo, Ecuador, y ascendió su cargo como presidencia el 24 de mayo de 1981 y culminó el 10 de agosto de 1984. Sus hechos importantes en su mandato tenemos a que se dio el proceso de especialización de obras privadas llamado subretización. También entre el año 1982 se declara una huelga general, la cual desencadenó un ciclo de acciones repetidas donde se daban medidas de ajustes empresariales, movilización sindical y alumnos de retroceso monetario del ajuste. El ingeniero León Febres Cordero nació en el año 1931 hasta en el año 2008. Ascendió en el cargo presidente en el año 1984 hasta el año 1988. Los hechos importantes en su mandato tenemos que llevó a cabo en la construcción de hospitales, fomentó el plan de alimentación nacional, creó el Fondo Nacional Cultural, impulsó el aumento de exportaciones, promovió a su vez el Plan de Vivienda Nacional, inició la construcción de la vía perimetral de Guayaquil, también entregó o ejecutó el programa de entrega de medicinas pediátricas gratuitas y a su vez realizó la construcción de estadios de gran aporte para el sector deportivo, así como sus nuevas vías de comunicación. El doctor Rodrigo Borja Ceballos nació en el año 19 de junio de 1925. 3. Seguimos con el doctor Fabián Alarcón Rivera. Él estuvo desde febrero de 1997 hasta agosto de 1998. Aquel nació el 14 de abril de 1947. Bueno, tras la destitución del presidente Adalá Bucaram, llegó la primera presidenta en el Ecuador, Rosalía Arteaga, que ocupó la presidencia solo por unas cuantas horas. Fabián Alarcón Rivera ascendió a ese puesto sin contemplar el tiempo de mandato. A pesar de ello, vieron algunos hechos importantes, como el aumento del PIB y el mejoramiento de algunos sectores como la agrícola, pesca, construcción y transporte. Sin embargo, se dieron algunos actos de corrupción, arrasando con gran parte de la agricultura de la costa y afectando la infraestructura. Como siguiente tenemos al doctor Yamin Mawad.
Pues él nació el 29 de julio de 1949, estuvo en el mando desde 1998 hasta el año 2000. Logró ocupar el cargo de presidente de la República luego de una postulación previa. Sin embargo, no pudo culminar su periodo de mandato, pues fue destituido por las Fuerzas Armadas del Ecuador al retirarse de su apoyo el 21 de enero del año 2000. Uno de los hechos más importantes que marcó la vida de millones de ecuatorianos fue la feria bancaria tras la crisis económica del Ecuador entre 1998 y 1999. Tras estos acontecimientos, el Ecuador acogió el dólar estadounidense como moneda nacional. El presidente Gustavo Noboa nació el 21 de agosto de 1937, estuvo en el mandato desde el año 2000 hasta el año 2003. Pues siguió tras la destitución de Yamil Maguad. Con su tiempo de mandato, Noboa debió afrontar la peor crisis económica que había afrontado el país en los últimos 50 años de vida republicana. Pese a ello, logró marcar su gobierno con muchos hechos importantes como la renegociación de la deuda externa y otras obras públicas como la construcción de carreteras en el país. Siguiendo con el presidente Lucio Gutiérrez, el ingeniero Lucio Gutiérrez, que nació el 23 de marzo de 1957, estuvo a cargo en el periodo del 2003 al 2005. A su paso por la presidencia se descartan algunos hechos importantes, pero al contrario de ser un bien para el Estado, fueron reconocidos como actos de corrupción, ya que él dio a familiares cargos importantes del país. Después de la destitución de Lucio Gutiérrez, entra el presidente Alfredo Palacio, que nació el 22 de enero de 1939, del año 2005 al año 2007. Pues fue un médico político ecuatoriano nacido en la ciudad de Guayaquil. Su gabinete estuvo constituido por algunos ciudadanos de avanzada edad, alejados de la vida política, así como algunos ministros muy jóvenes. Durante su tiempo de mandato se reconocen algunos hechos importantes como la implementación de un sistema de aseguramiento universal para la salud. Tenemos al economista Rafael Correa, que nació el 6 de abril de 1967. Estuvo en un periodo del año 2007 al año 2017, pues un periodo de 10 años de vida republicana para el economista. Respecto a su trayectoria académica profesional, es muy importante destacar su estudio en el entorno económico y docencia. Tenemos también que decir que trabajó para el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador en el gobierno de Febres Cordero. Sin embargo, no fue hasta el año 2005 que fue mayormente conocido al ser ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, uno de los que más destacó a nivel de vida ecuatoriana, se podría decir. De siguiente al economista Rafael Correa, tenemos al licenciado Lenín Moreno, quien estuvo a favor primero de la vida política del economista. Lenín Moreno nació el 19 de marzo de 1953, estuvo en un periodo de 4 años, 2017 al 2021, pues él renunció al movimiento político que le dio victoria, mejora del gobierno con la prensa y el sector privado, retiró el Ecuador del ALBA, medidas que terminaron en protesta. Se dio también la emergencia sanitaria por el COVID-2019 y entre otros problemas del país. Actualmente tenemos como presidente a Guillermo Lasso por un lapso del 2021 al 2024. Él nació el 16 de noviembre de 1955 en Guayaquil. Guillermo Lasso estuvo compitiendo en varias elecciones antes de su victoria. Como podemos ver, no se puede destacar muchas cosas importantes del actual presidente, pero sin embargo el Ecuador ha tenido negación hacia él por ciertas decisiones que no han sido favorecidas para la clase baja de nuestro país, y principalmente se ha notado la inconformidad de los hermanos indígenas. Esperemos que termine su mandato para observar en qué termina nuestro país, ya que estamos pasando por crisis económicas muy altas.
Bueno, seguimos con el tema. Hemos planteado una actividad donde se va a conocer preguntas de lo que hemos expuesto sobre los presidentes de nuestro país. Ok. Vamos a jugar. Compañeras, ¿quién fue el primer presidente del Ecuador? Juan José Flores, Muy bien, Juan José Flores. ¿Dónde nació el primer presidente del Ecuador? en Venezuela. En Venezuela. ¿En qué periodo gobernó Vicente Rocafuerte? 1835 a 1839. ¿Cuántos años gobernó José María Urbina como dictador? 5 años. Perdón. 5 o 4. 4 años. ¿Bajo el mandato de quién se estableció la educación de Gabriel García Moreno? Bajo el mandato de la Iglesia Católica. Muy bien. Aquí tenemos las respuestas correctas. El primer presidente fue Juan José Flores. Nació en Venezuela. Vicente Rocafuerte estuvo desde el periodo de 1835 a 1839. José María Urbina estuvo como dictador 4 años y Gabriel García Moreno dio la educación bajo el mandato de la Iglesia Católica. Esta ha sido la participación de nuestro grupo. Muy agradecida.